Bueno, 10:54 lo vamos a recibir a Luis Dallaglio, que ha traído algunas novedades de sus estudios. Luis, buen día. Aló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? todo bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo muy tranquilo. ¿Hasta acá? Sí, dijo muy el amigo, venía por el séptimo piso cayendo. Bueno, Aldo, obviamente el contexto político, económico y dentro de poco social también va a ser noticia cotidiana. Nosotros hicimos una medición la semana pasada, nacional, un poco para ver cómo era el arranque del presidente Javier Milei, cómo estaban las propuestas que había planteado durante su campaña, qué nivel de aprobación tenía y de acompañamiento, y fundamentalmente también cuál es el estado económico de la gente para, por ejemplo, hacer frente a lo que se anunció ayer a la tarde-noche respecto de las nuevas medidas económicas. Es decir, cuál es el estado económico de los argentinos y cuántos argentinos creen que se verán afectados, digamos, de alguna manera por estas medidas. Pero desde ya te digo que de alguna manera el recorrido que va a hacer la sociedad, ya lo hemos visto en otras situaciones similares, hay un momento de aguante, hay que ver los tiempos ahora, cuánto tiene cada una de esas etapas. Hay un momento de aguante, después de justificación, porque obviamente la gente lo ha votado, y después viene así el momento de la toma de distancia, que puede tener distintas características, desilusión, enojo, bronca, bueno, ahí hay que ver cómo se termina y cómo llega todo ese proceso a las elecciones de medio término del año 2025, cuando Milei de alguna manera va a tener su primer turno electoral como presidente de la nación. Pero vamos a compartir algunos datos, fundamentalmente que tienen que ver con la expectativa de lo que los cordobeses, los argentinos en este caso, porque es una muestra nacional, creen del presidente Javier Milei. Esto fue hasta el viernes de la semana pasada. No están incluidas las medidas. El momento de las medidas. Entonces le preguntamos a los argentinos si creían que el presidente Javier Milei va a mejorar la situación del país durante su mandato. Fíjate, es muy moderada la expectativa, Aldo. 40%. 40%. Y hay un 30% que no. ¿Sí? Y un 20% que se reserva la incertidumbre. Le podemos poner, si querés, ese título a ese 20% de gente que no contestó a esta respuesta. El primer dato político, si querés, si lo pones en esa lectura a este dato, es una expectativa muy moderada. Moderada. ¿Sí? Muy moderada. Que para el presidente puede ser, por un lado, bueno, porque si las cosas, como él dice, pueden funcionar, tiene espacio para sorprender y crecer. Si no, el techo de la expectativa es bajo. Es bajo. Entonces, obviamente que él tiene un margen de maniobra muy acotado respecto de las expectativas. Es decir, desde ya te digo, habría que ver cuánto es lo que va a poder, en esos 3 momentos que te marque, utilizar esta expectativa que tienen los argentinos con respecto al presidente. Bueno, los que están a favor, ¿qué dijeron? Bueno, porque no está contaminado por la política tradicional. ¿Sí? Claro, un atributo, digamos. Es un atributo positivo. Es un acto de fe. Un acto de fe. Es una persona capaz, es honesto. Se lo ve honesto. No, se lo ve honesto, no veo bien, estoy sin anteojos. Está en contra de la corrupción. Son todos atributos personales, es decir, está muy apoyado en la cuestión personal y en la cuestión de fe. Y obviamente aquellos que no, acordemos que a Milei hay un 43% que no lo votó, ¿no? Es decir, que hay un 47% que no lo votó. Entonces tiene, digamos, un plafón negativo alto. Es un títere de Macri. Sus ideas ya las probamos. Ya las probamos, exactamente. No está preparado. El último es un delirante, loco. Y la última... es uno más de la casta. Es uno más de la casta. Bueno, obviamente hay, en algunos otros estudios que hicimos, Aldo, estuvimos viendo que esta incorporación de dirigentes de Cambiemos ha desilusionado a sobre todo el voto duro de Milei, porque por esto mismo, ¿no? Porque no es un político tradicional, entonces lo querían impoluto desde ese punto de vista político. Vamos a la placa que sigue, Aldo, para ver algunas de las medidas que anunció y que de alguna manera estas medidas tienen que pasar por el Congreso de la Nación, ¿no es cierto? Bueno, si están de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes propuestas de Javier Milei. Privatizar la TV pública. Fíjate que son todas discutidas, Aldo. No hay mayorías absolutas. Tenés un 44% de nivel de acuerdo y un 43% de nivel de desacuerdo. Es decir, van a ser todas medidas absolutamente discutidas y acá sí está parada
no políticamente la gente, sino ideológicamente, claro. ¿no? Porque acá está defendiendo. Acá hay que sumar los dos rojos, ¿no es cierto? Claro. La apuesta es desacuerdo mucho, muy en desacuerdo. Claro, vos fíjate que los extremos son altos, ¿no? En desacuerdo, claro. Acá tenés vos, los extremos son altos, el 40 y el 35, y después están los moderados en el medio si querés, pero tenés, como vos bien marcabas ahí, que sumar los rojos y los verdes por el otro lado. Claro. Lo mismo, esta otra medida, fíjate, Aldo, que tiene mucha resonancia política y periodística, pero que la sociedad le mira con cautela. Claro. Despedir a empleados públicos para achicar el Estado tiene un acompañamiento del 43%, Aldo. Fíjate, empezar a mirar este dato, 44, 43, los niveles de acompañamiento, y la resistencia, 43, 45. Claro. ¿No? Siempre vas a tener un 12, 13% de gente que está marcando cierta distancia con estas cuestiones, o indefiniciones. Pasamos a la placa que sigue y vamos a ver respecto de privatizar Radio Nacional, Aldo. ¿Sí? Son medios que no tienen, digamos, una audiencia importante, sí tienen un valor testimonial. Claro. Y uno, bueno, tiene una posición tomada respecto a esto, que no viene al caso, pero está claro que la sociedad también está mirando esto de la misma manera, ¿no? Están en desacuerdo con privatizar, o sea, en desacuerdo o muy en desacuerdo el 44%, y de acuerdo, muy de acuerdo o algo de acuerdo el 42%. Y privatizar la agencia de noticias Telam, ¿sí?, que prácticamente ya no quedan agencias de noticias, no porque ese periodismo esté dejando de ser, sino porque de alguna manera hay otras formas. Ha sido reemplazado. Exactamente. El 41% está de acuerdo, el 43% está en desacuerdo. Pasamos a la placa que sigue. Vamos a ver ahora otras de las medidas. Privatizar aerolíneas argentinas, Aldo. 41% de acuerdo, 46% en desacuerdo. Es decir, guarda la resistencia. Yo hubiese pensado al revés acá en esto. Bueno, Aldo, ¿qué pasa con la eliminación de las retenciones aeropecuarias? Otra de las cuestiones. Están de acuerdo el 39%, están en desacuerdo el 40%. Insisto, acá hay posición ideológica. Claro. No hay una posición política. Por eso por ahí, Aldo, avanzar mucho sobre cuestiones desde la política, cuando la ideología está marcando los tiempos, por lo pronto esto está planteando que va a requerir de mucho diálogo, consenso, si se quiere avanzar sobre estas cuestiones. Vamos a la placa que sigue. YPF, Aldo, 49% en contra. Casi la mitad está en contra. Estos valores están más bajos que meses anteriores del inicio de la campaña, pero sigue siendo alta la resistencia. Privatizar los ferrocarriles argentinos, que prácticamente, al menos para pasajeros, no hay. 46% en desacuerdo, 35% de acuerdo. Y a ver si queda una placa más. Frenar la obra pública nacional, que fue una de las medidas fuertes que planteó el presidente Javier Milei, 53%. Esta medida es la primera que pasa del 50%. Es decir, vos ves más o menos acá, en este caso específico, esto sería el núcleo duro el voto duro de... El voto duro de Milei, digamos. Exactamente, el que lo acompañó en las PASOs y en la elección que votó su propuesta, digamos. Exactamente, el que votó en contra de la grieta, si querés. Y cerrar el Banco Central, que es su caballito de batalla y que ha retrocedido al menos temporalmente. Prácticamente la mitad de los argentinos está en contra con que se cierre el Banco Central, 48%, muy de acuerdo o algo desacuerdo. Y quedan, dolarizar la economía, Aldo, 51% en contra. Y acá encontrás un poquito porque por ahí técnicamente no se puede, pero también está claro que en términos de opinión pública hay resistencia. Y devaluar el peso, que es lo que ocurrió ayer, en un 100%, mira lo que pasó acá. 49% en contra de la devaluación del peso. Obviamente esto tiene solamente el 24% estuvo de acuerdo con esta medida, que es un porcentaje que siempre acompaña estas medidas más radicalizadas u ortodoxas de la economía. ¿Es la última placa? Está bien. Sí, Aldo. No, te iba a contar que esto muestra que el voto ha tenido componentes, psicológicos, emocionales y no tan ideológicos, el voto porque si fuera ideológico el resultado de las elecciones hubiesen sido distinto. Aldo, ahí marcaste. Otro componente. Tuvo otro componente, hay que tener muy en claro qué votó la gente. No hay una lectura lineal, porque además el cambio, Aldo, y lo hemos hablado en otras ocasiones con vos, tuvo distintos momentos. Estuvo el cambio ortodoxo, que fue el que acompañó a Milei,
Después se acompañó, se acopló el otro cambio, que fue el cambio de Cambiemos, si querés, que respondía a otras características y pedía otra. O sea, había siempre sobre la base de salirse del kirchnerismo, ¿no? Que era la creencia rectora en esto. Pero el componente del tipo de cambio no era un cambio tan radicalizado, ni es, y acá lo estamos viendo porque vos lo decís claramente, guarda que ha habido otros componentes que no son los componentes ideológicos, que son barreras estructurales que hay que verlas. Te agrego dos datos que no están en esta encuesta. El 86% de los argentinos nos respondieron en esta misma encuesta que sus ingresos familiares le alcanzan con lo justo o no le alcanzan para llegar a fin de mes. Ese es un dato muy importante. Y hay un 65% de los argentinos que dijeron que estas medidas económicas, que las presumían ya porque estaban bastante y ahora son reales, van a afectar directamente la economía, sus economías hogareñas. Y a pesar de todo, la gente votó eso. Votó. Sabiendo que iba a sufrir. Exactamente. Sí, sabía, por eso hay que ponerlo en perspectiva. Hay que ver si la gente votó realmente este ajuste ortodoxo o un ordenamiento de la economía que permitiera de alguna manera empezar a encaminar un camino. Esto me parece que tiene una intensidad que no sé si estaba en medida en estas dimensiones, por lo cual es un gran desafío el de Javier Milei de ver cómo va a transitar los próximos meses, ¿no? Gracias, Luis. Nos vemos, Aldo. Muy amable.